taller de predicación y coordinación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, yo le voy a hacer una consulta, si bien cada uno puede estar respondiendo. ¿Qué significa para ustedes la palabra predicar? ¿Sea algún valiente? ¿Qué significa para ustedes la palabra predicar? Para mí significa enseñar. Bien, ¿quién más? ¿Qué significa la palabra predicar? Sí, enseñar. Bien, está perfecto. Vamos perdiendo el miedo. ¿Qué significa la palabra predicar? Bien, para ustedes, ¿qué concepto tienen de la palabra predicar? No escuché la pregunta. Ay, no sé. Anunciar, pregonar la palabra. Amén. Bien, tenemos varios puntos en la parte de predicar, como expresar, manifestar, enunciar, exponer y revelar. Bien, yo aquí tengo una definición más de diccionario que dice: puede referirse a anunciar o enseñar algo públicamente, especialmente un mensaje religioso, pero también puede significar amonestar o aconsejar a alguien para persuadirlo de algo. En un contexto bíblico y cristiano, la predicación implica proclamar el mensaje de Dios a través de un discurso oral, transmitiendo las enseñanzas de Cristo y la invitación a su reino. Básicamente dos conceptos, como dijimos los hermanos: amén, expresar, manifestar, enunciar, exponer y revelar. Amén. Bien. La parte de predicar, obviamente, tiene una base y tiene ciertos cumplimientos. Bien. Vemos nosotros acá los días de semana, tanto como en la reunión general, predicamos de la parte del púlpito, ¿sí? Lo cual ese púlpito es bíblico, ¿sí? Le voy a invitar a que esté abriendo su Biblia en el libro de Nehemías 8. Nehemías 8. Le voy a estar pidiendo si le puede dar lectura, un versículo por hermano. Nehemías 8, del 1 al 8. Vamos a empezar aquí por Mateo. Un versículo cada uno hasta llegar al 8. Sigue la hermana Lucy, sigue la hermana Agustina, hermano Enzo. Dejó al lado. De salud. Yo todo el pueblo como un solo hombre en la casa, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, él escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Amén. Sigo con el versículo número 2. Y el sacerdote trajo la
Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamil, Acub, Sabatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Penaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Hasta ahí estamos. ¿Qué lograron entender con estos versículos que estaban leyendo nuestros hermanos? ¿Qué pudieron rescatar de esos 8 versículos de Nehemías? ¿Alguien que me pueda decir qué hay de importante en estos 8 versículos? Trayendo en mente el taller que se llama predicación. No solo se quedaba adentro, sino que dice que en la plaza también, delante de la plaza. Amén. Amén. ¿Qué más? Hay un punto bastante importante. Estaba sobre el púlpito de madera. Amén. Esto es una parte muy importante. Que quiere decir que en el versículo 4, Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Entonces, debemos entender que en el púlpito en el cual se predica la palabra de Dios es bíblico. Amén. ¿Qué podemos entender más adelante? Cambió la Biblia ante los ojos del pueblo. Amén. Es otro punto muy importante. Ahí ya tenemos 2 bases bíblicas de cómo nosotros vemos la predicación. Amén. En un púlpito y con la Biblia. Amén. Debemos entender que esto es bíblico. ¿Sí? Entonces, también debemos entender que para la predicación hay ciertas condiciones. ¿Sí? Tenemos, tomando Esdras 7:10, alguien que lo puede buscar. Esdras, capítulo 7, versículo 10. ¿Leo? Amén. Porque Esdras había
había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Eso es un punto muy importante a la hora de la predicación. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Debemos entender lo que nos dice esta porción de la palabra, que también es bíblica, que Esdras preparaba su corazón. Es una parte muy importante de tener una comunión con Dios al momento antes de predicar. Es importante tener esa comunión diaria con Dios, tener ese momento a solas, dedicarle ese tiempo a Dios, a hablar con Él, a estudiar la palabra, a estudiar este libro de la ley. ¿Sí? Dios apartaba a Moisés al monte. Tenía la comunión con Dios. Amén. Moisés subía al monte para tener comunión de Dios. Necesitamos tener ese tiempo. Jesús también se apartaba a orar para tener esa comunión, para tener esa revelación. Porque al momento de hablar la palabra de Dios, tiene que haber una preparación. Amén. Tiene que haber una preparación, tanto en lo espiritual, como también nosotros debemos inquirir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al momento de tener esa comunión con Dios, día a día Dios nos va a ir mostrando, nos va a ir enseñando, también en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Un ejemplo, yo tomo a mi hermano Alexis. Hermano Alexis, ¿puede predicar mañana? No puede. Bueno, ¿puede predicar la semana que viene? Bueno, capaz que sí. Sepamos entender que si de pronto un hermano manda a predicar a mi hermano Alexis, sepa entender que detrás de todo eso hay una oración. Amén. Sepa entender que no fue casualidad que yo le pregunte a mi hermano porque lo vi bien, hermano, ¿puede predicar? Sino que atrás de todo eso hay una iglesia orando. Entonces sepa entender que Dios le está pidiendo a usted si puede compartir un mensaje. Y sepa entender que para eso debemos preparar. Debe tener una comunión, así como la tenía Moisés. Amén. Así como Jesús también se apartaba a orar para poder hablar de la palabra de Dios. Otro punto muy importante a la hora de poder predicar la palabra de Dios es de tener un buen testimonio. Amén. Un buen testimonio de hermano en la fe. Así también con nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros, en el trabajo. Amén. Un ejemplo muy claro. Yo estoy peleado con mi esposa a un punto por agarrar. Y después me toca predicar y empiezo a hablar del amor hacia el esposo y la esposa. ¿Qué mensaje puedo dar? ¿Qué mensaje puedo dar si de pronto estoy peleado con mi hermano Alexis y hablo sobre la amistad? ¿Qué problema cuando nos pasan esas cosas? Amén. Por eso debemos tener el punto número 1, una comunión con Dios. El punto número 2, tener un buen testimonio delante de Dios y también delante de mis hermanos. Porque de pronto yo con mi hermano Santiago estoy peleado y hablo sobre la amistad y mi hermano Santiago sabe que estoy peleado con él. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es una bendición estar con ustedes.
ustedes en esta noche y qué hermoso es que haya surgido un interés en todos nosotros en el querer aprender, que Dios nos dé en esta noche un corazón enseñable, hermanos, que nos permita el Espíritu Santo recibir una enseñanza de parte de Él. Todo lo que se comparte es con el anhelo, el deseo de que podamos crecer en la gracia de Dios. Debemos entender que día tras día tenemos que crecer en Dios, prepararnos, perfeccionarnos y brindarle lo mejor al Señor. Muchas veces estamos acostumbrados a decir que a Dios se le da lo mejor. A la hora de, como compartía mi hermano Emiliano, preparar un mensaje o que a usted o a mí le pidan que tenga que compartir una palabra, qué importante es que usted se tome ese tiempo para poder preparar el mensaje, para poder preparar su corazón. Y como compartimos hace un momento, esta palabra tan hermosa en Esdras, usted va a ver que es solo un versículo, pero está lleno de enseñanzas. Primeramente dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la palabra, la ley de Jehová. Cuando hablamos de inquirir, se trata de estudiar la palabra. Esta hermosa palabra que tenemos, que a veces hasta nos cuesta pasar tiempo con ella, está escrita por preceptos. Usted va a tener en muchos evangelios historias repetidas. Hay historias que se hablan en los 4 evangelios, hay historias que se hablan solamente en 2. Pero lo importante es que cuando usted lea la Escritura entienda que esta palabra deja una enseñanza completa si en verdad la estudiamos. Qué hermoso es cuando se nos habla sobre quizás la regla de oro, la oración, que lo vemos en varios evangelios, poder leerla en cada evangelio para llegar a un punto preciso de qué es lo que la palabra nos quiere decir. Eso es lo que Esdras hacía, inquiría, estudiaba, se preparaba, hablaba desde el conocimiento y no desde quizás la ignorancia, desde la sapiencia. Y qué importante es, hermanos, que nosotros cuando nos paramos en un púlpito a hablar de la palabra, hablemos con realmente conocimiento de lo que estamos diciendo. Y esto solamente se logra, como Esdras lo comparte en este primer pasaje, inquiriendo la ley de Jehová. Luego la Escritura nos hablaba que Esdras, luego de inquirirla, luego de estudiarla, usted tiene que entender que el conocimiento que Dios a usted le concede, ese tiempo que usted se toma para leer la palabra, para estudiarla, para meditar en ella, tiene que tener un fruto. De nada me sirve a mí que yo me sepa toda esta Biblia y no cumpla con el segundo paso, y para cumplirla. Imagínense que primero Esdras inquirió, luego la cumplió, y después de todo eso, ¿qué hizo? La enseñó. Por momentos nos preguntamos, bueno, qué lindo que predica tal, hermanos. O decimos mejor que predique el pastor. Porque tiene algo especial cuando habla. El mismo Maestro, el mismo Señor Jesucristo, cuando se paraba a hablar a la multitud, aún los soldados que lo iban a buscar, mandados por los fariseos, decían: no hemos escuchado hombre así, hablar de esa manera. Aún la Escritura proclamaba que él no era un hombre cualquiera, sino que él hablaba como quien tiene autoridad. Porque, déjenme decirle, el Maestro, cuando estuvo en la tierra, dijo que él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y era algo evidente a todo Israel que cuando él se paraba a hablar de la Escritura, había algo especial en él. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿Dios hace diferencias? No. Dios da gracia en abundancia. Pero para alcanzar esa gracia tiene que haber una disposición en nuestras vidas. Y no se trata solamente desde el conocimiento. Porque a ver, ¿a cuántos han leído la Escritura aquí? Todos tenemos un cierto conocimiento. Y podemos ciertamente enseñarlo.
Pero cuando hablamos de una enseñanza no cumpliéndola, es evidente. Porque no hablamos desde una autoridad, desde algo de que uno lo está viviendo. Muchas veces Dios derrama una gracia, una autoridad sobre alguien para compartir una palabra desde el cumplimiento de esa misma persona. Por eso Dios nos inspira y nos enseña, hermanos, a través de la palabra, que todo lo que nosotros hagamos en lo oculto, todo donde no nos ven, donde no nos conocen, donde realmente pasamos ese tiempo a solas, porque el mismo Señor dice que Él ama la verdad en lo secreto, en lo oculto. Dice que Él, ¿qué va a hacer? Lo va a recompensar en público. Entonces, a la hora de preparar un mensaje, yo tengo que entender que si quiero transmitir la palabra del Señor, no solo desde un conocimiento teórico o adquirido con el tiempo, si quiero realmente compartir la palabra con poder y autoridad, tiene que primeramente verse reflejada en mi vida. Emiliano hablaba sobre el testimonio y qué importante del testimonio. Que usted cuenta, bueno, lo tenemos al pastor. El pastor un montón de veces dice en el púlpito, cuide su... Vamos de nuevo, cuide su... ¿Y por qué es importante cuidar el testimonio? Y el testimonio no se basa solamente de que usted llega todos los domingos en la iglesia, yo lo puedo ver a usted con una corbata, un saquito. El testimonio se comienza a gestar en su casa, en su hogar, en su familia. Aleluya. Es allí donde uno tiene que generar un buen testimonio. Que primeramente mis hijos, mis hermanos, mis hermanas, a veces que no son creyentes, vean en mí un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Compartí en Emiliano hace un momentito de que qué pasaba si yo me ponía a predicar de algo que yo no estaba viviendo. Ese es quizás el mensaje que él quiso compartir. Ponerme a predicar de algo que yo no estoy viviendo. La palabra del Señor nos dice que debemos conducirnos honradamente para con los de afuera, para no caer en ¿qué? El lazo del maligno. ¿Es importante su testimonio? Claro que sí, hermano. Es lo vital en la vida del cristiano. ¿Qué se dice y se habla de mí como hijo de Dios? Es muy importante. Es lo vital. Cómo me ven mis hijos, cómo me ve mi esposa, cómo me ven mis hermanos fuera de la iglesia. Eso es lo primordial. Porque el día de mañana quizás les toque estar en ese púlpito, compartir una palabra y entre alguien que a usted no conoce afuera. Y es allí donde se genera el problema. El problema para usted que conoce a esa persona y que sabe que esa persona usted no conoce. Que es y que lo ve y diga, y yo creo que ha surgido aún en medio de la iglesia en estos tiempos de decir, mira, aquel predicando, pero yo lo conozco como está afuera. Por eso es importante su testimonio. Es vital para poder predicar, para anunciar la palabra, porque hablamos desde la autoridad. Si yo ando rectamente, usted tenga por seguro que Dios no lo va a desamparar allá. Dios lo va a usar. Pero tenemos que capacitarnos. Debemos pasar tiempo, como compartía Emiliano, con el Espíritu de Dios. Compartíamos el significado de la palabra predicar, que era expresar, anunciar, enunciar. Pero siempre me gusta de esos 5 que dimos, el último que dice revelar. Porque volvemos al mismo. Puedo tener un montón de conocimiento, pero es solamente la revelación del Espíritu Santo quien va a llevar ese mensaje inspirado por Dios al corazón de las personas. Por eso es importante que en nuestras vidas haya una dedicación hacia Dios primeramente, y si se nos está empezando a dar la oportunidad de predicar, de coordinar una reunión, seamos responsables y preparemos nuestra vida. Y si no tenemos un buen testimonio, nunca es tarde, hermanos. Entienda esto, nunca es tarde para cambiar de camino y empezar a hacer las cosas bien. Esa es la verdad. Nunca es tarde. Podemos volver a comenzar. Podemos cambiar nuestras actitudes.
con nuestros hijos, con nuestra familia, de tal manera que el día de mañana lleguen ellos a la iglesia y puedan decir, mi papá, mi hermano, mi esposo, es la misma persona que está predicando ahí. Escuchaba una predicación hace un tiempo de un pastor muy conocido que compartía en una campaña y muchas almas se acercaban a aceptar a Cristo y dice que un pastor amigo se acerca a la esposa de aquel predicador que predicaba y le pregunta, ¿qué se siente vivir con un hombre que predica así la palabra? Y la esposa misma decía, ese hombre que usted ve ahí arriba no es mi esposo, no lo conozco, es otra persona, porque mi hogar es totalmente diferente. Imagínense qué importante es que usted y yo nos perfeccionemos en la palabra. Si bien ahora vamos a pasar algunos temas que son más técnicos, más a la hora de poder hablar, de poder expresarnos, pero no podemos dejar de omitir esto. Yo tengo que estar preparado en todo tiempo, porque es la comisión, y anunciar el Evangelio. Y esto no se trata solo en este púlpito, se trata allá afuera. Y su testimonio tiene que ser el mismo allá afuera que aquí adentro. Amén. Así que si por momentos nos estamos quizás no haciendo bien las cosas y queremos compartir la palabra de Dios a nuestros seres queridos, nuestros familiares, tómese ese tiempo de decir, Señor, ayúdame a cambiar mis actitudes si están mal, para yo poder ser luz a los míos. Amén. Bien, vamos a seguir porque si no me pongo a hablar y no termino. Quedó claro lo importante que es inquirir, cumplir la palabra, cumpla la palabra de Dios. Eso le va a dar autoridad y veracidad en sus palabras. Amén. Por eso solemos ver que hay hermanos que fluyen tan hermoso en la palabra de Dios. Y uno diría, bueno, Señor, ¿qué me está pasando? Algo está fallando si usted se para en el púlpito y no puede expresar la palabra de Dios con libertad. Es algo que usted y yo tenemos que estudiarnos, mirarnos hacia adentro. Vamos otra vez a estos 3 pasos. Quizás no estoy inquiriendo la palabra, quizás no la estoy cumpliendo, quizás estoy arrancando por el último paso. Quiero enseñar, pero si no hay conocimiento de la palabra y si no hay cumplimiento de su palabra, va a faltar algo cuando usted se para a predicar. Entonces, si yo quiero tener un mensaje guiado por Dios, como compartía Emiliano, debo pasar tiempo con Dios, debo orar, debo leer su palabra y le tengo que pedir al Señor que Él me la revele y que pueda realmente Él obrar en los corazones cuando yo comparto un mensaje. Y esto solamente se hace en intimidad con Dios, en humildad con Dios, en transformación de nuestro corazón, de nuestra vida y de nuestro interior. Dios va a expresar su palabra en nuestras vidas cuando realmente cumplamos estas 3 cositas. En uno de los últimos versículos, usted va a ver que había personas que, si bien Esdras compartía la palabra al pueblo, había varios de los levitas que en el último versículo hablan, que estaban ahí y decían que les hacían comprender la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? No todos vamos a entenderla, pero sí tenemos que tener, como compartí en un principio, un espíritu enseñable. Si yo no entiendo una palabra, pida consejos, pregunte, busque. No se quede solamente con lo que quizás, bueno, no comprendí lo que el hermano quiso decir. Bueno, busque a alguien que se lo explique. Hay hermanos que tienen revelación de Dios que le van a saber explicar. Pero nunca se quede con que, bueno, no entendí la palabra y cerré la Biblia y chao. Porque está mal. Nosotros tiene que surgir ese deseo de compartir constantemente la Escritura. Es lo que nos alimenta. Es la verdad. Usted va a vivir fuerte espiritualmente si se alimenta continuamente de esta palabra. Bien, no sé si bien este taller lo hemos compartido en otros anexos, hoy
hoy nos queríamos animar a darlo con Emiliano los dos juntos. Así que vamos a pasar cómo preparar una predicación. Esta es otra de las cosas que surgen en los mensajes. Yo quiero compartirles algo que yo mismo cometí error. Cuando uno llega al Evangelio está lleno de una emoción y un fervor de compartir lo que Dios hizo en mi vida. Compartir testimonio, y no está mal, hermanos. No está mal, pero yo quiero que usted pueda comprender en esta noche que cuando se le da la oportunidad de predicar, lo único que va a llenar a esa alma que llega a esta casa es la palabra de Dios. Lo único que va a transformar a las personas es la palabra de Dios. Amén. Con esto yo no le quiero decir que usted no comparta su testimonio, pero sí quiero que usted pueda comprender y entender que un mensaje no puede ser solamente 1 hora y media de mi testimonio y no tener ninguna base bíblica. Amén. Por eso, ¿cómo preparamos una predicación? Es bueno, se ha estado implementando el avisarle, por lo menos lo hacen así en el anexo perdón, no es anexo, en la iglesia de Río Santiago, de avisarnos una semana antes. Se nos manda un mensajito, bueno, te va a tocar predicar, o te va a tocar coordinar, o dar el devocional, como para que uno se pueda preparar, pueda leer la palabra, pueda inquirirla. Pero nos vamos a basar enteramente en la palabra. Qué importante es que, bueno, si yo voy a preparar un mensaje, hay algunos que lo piden en su casa por fe, que está bien. Hay otros que lo piden directamente en la reunión por fe, que también está bien. Hay algunos que preparan el mensaje y quiero que usted pueda entenderlo, está bien también. Porque a veces cuando no se pide por fe, ya ponemos como una barrera. Estamos tan acostumbrados a que el mensaje sea pedido en el momento por fe, que a veces cuando se comparte un mensaje que trae un hermano que quizás lo pidió por fe y lo preparó y lo compartió en oración, pidiéndole al Señor que prepare su vida para ese momento, que le dé el mensaje, a veces algunos lo toman de diferente manera. Pero no está mal preparar un mensaje. Está perfecto. A veces es mucho más enriquecedor preparar un mensaje, traerlo, como hablábamos desde el principio. Yo hablo ya desde un conocimiento y no desde desconocimiento, porque se nota cuando hablamos desde el desconocimiento. ¿Por qué? Porque empezamos quizás el mensaje, leemos la palabra y compartimos quizás una vivencia, un testimonio, y luego nos volvemos al principio y se empieza a hacer un poco como un círculo la predicación y no hablamos de la palabra. Pero ahora cuando usted habla desde el conocimiento, cuando usted se prepara y prepara un mensaje, es diferente. Usted ya habla desde otro punto, un poco más seguro, porque yo les digo, cuando uno está ahí arriba a veces es difícil, pasa el nervio, a veces, bueno, no queremos decir algo que no sea bíblico, nos pasan un montón de pensamientos, pero lo importante es que podamos tomarnos ese tiempo de preparar el mensaje. ¿Quiere ponerle un título? Puede ponerle un título. Hay en muchas iglesias, usted va a ver, bueno, hoy vamos a hablar de, no sé, un ejemplo, la Santa Cena, o vamos a titular esta predicación, la Cena del Señor. Y uno ya, bueno, tiene como una antesala, bueno, vamos a hablar de la Cena del Señor. Ya le da al que está de simple oyente una antesala de lo que usted va a hablar. Y quiero compartirle que muchas veces se recibe de otra manera, dado de que uno ya da una antesala de lo que va a compartir en la predicación. Puede poner un título, si no quiere poner un título, no le ponga, pero estamos no sé si era esa diapositiva, tengo otra acá.
Bien, ahí está. El título, luego la introducción de qué se va a tratar el mensaje. Usted va a leer la palabra, vamos a tomar un ejemplo, el Getsemaní. Cuando compartimos, por ejemplo, una palabra como el Getsemaní, poder compartir, en qué momento se encontraba el Señor, cómo llegó el Señor al Getsemaní, hacer una introducción en la palabra para que uno vaya tomando un conocimiento de qué vamos a estar hablando. Bueno, el Señor se encontraba en el Getsemaní con sus discípulos, era una hora difícil, un momento en el cual el Señor tenía, por así decir, era una antesala a la crucifixión, y poder ir dándole una introducción, vuelvo a decirle al que está de simple oyente, de qué se va a tratar el mensaje, de qué se va a estar hablando. Una introducción, o como se diría, una reseña hasta, podríamos decirle, histórica. Poder estudiar, dónde está Getsemaní, estudiar el significado de las palabras que se hablan. Es muy importante. Aún hablar desde la antesala, qué era lo que estaba pasando antes de Getsemaní, cómo llegó el Señor allí. Poder ir armando un mensaje bien detallado, hermano, de que no caigamos en muchas veces el volver a repetir las cosas. Por ejemplo, luego está el desarrollo, que es donde, hermanos, esto quizás por ahí es hasta se podría decir más difícil. Qué importante es poder bajar la palabra de Dios a la vida cotidiana, hermanos. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y lo sabemos. Pero qué importante es que desde allí el Señor nos revele, qué es lo que nos quiere hablar el Señor a nosotros en este tiempo. Porque la palabra era para los hermanos de antes y es para nosotros también de ahora. Y tiene la misma eficacia que tuvo antes, aún la tiene en nuestras vidas. Entonces, en el desarrollo, vamos a tratar de traerlo a, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar? Ya compartimos el título, esto se va a tratar de esto, dimos una introducción del tema, pero luego lo desarrollamos, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? Y lo importante es también llegar a una conclusión. De realmente darle un cierre al mensaje. A veces nos cuesta dar un cierre a un mensaje. Y volvemos muchas veces a la introducción o volvemos al desarrollo. Es importante darle un cierre al mensaje. La predicación se trató de esto y en conclusión, esta es la conclusión, esto es lo que Dios nos quiso decir. Se puede hacer un llamado, puede no hacerlo, hermano. Hoy en estos tiempos es importante. Si usted siente de hacer el llamado, hacerlo. Invitar a las almas a acercarse al Señor y, más allá de todo, poder tener palabras para ministrar al pueblo de Dios. Amén. Esto sería como una planificación de una predicación. Y me gustaría que lo pueda notar. Mi predicación puede tener o no un título, pero tiene que tener una introducción. Tiene que tener un desarrollo, tiene que tener una conclusión, tiene que finalizar en un momento. Téngalo bien claro a la hora de preparar un mensaje. Pueda, a través del mensaje que usted prepare, ser de bendición para las vidas. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Y a veces no se trata de hacer una predicación enorme. Si Dios quiere obrar, va a operar. Pero hágalo, como hablamos desde el principio, con excelencia, desde el conocimiento. Y no hagan como yo recién, que cuando te dicen, te toca predicar, no quiero predicar. Compartí a Emiliano, que podamos entender que es Dios quien nos está pidiendo.
A veces sentimos que Dios nos va a dar una predicación y lo primero que hacemos es decir no. Y no le estamos diciendo no al hermano Emiliano. Le estamos diciendo no a Dios. Y la típica que decimos es porque no estoy preparado. Y llevamos 10 años en la iglesia. Entonces, ¿cuándo se va a preparar? Se tiene que preparar. Porque ya estamos en un punto de la maduración en la vida cristiana, si llevamos 10 años, en el cual nosotros tendríamos que ya empezar a dar y no estar esperando recibir todo el momento. Amén. Bien, vamos a seguir más adelante. Bueno, el título le habíamos puesto el significado. Es una palabra o frase que da a conocer el nombre o asunto de un tema. La introducción, su objetivo es dar a conocer el tema del mensaje y los puntos que se tratarán en él. Es la parte más importante, se explica de manera detallada, con argumentos, conceptos y ejemplos el mensaje. Conclusión, es la etapa final del mensaje donde damos un cierre al tema tratado. Finalización, se realiza un llamamiento al altar y ministración al pueblo, siempre y cuando Dios nos inspire a realizar. Y con esto terminamos la predicación. Yo me gustaría que ustedes se puedan expresar. Si les ha pasado alguna vez que le han mandado a predicar y no se ha sentido preparado, o si le ha pasado que está en el púlpito y quizás abajo ustedes decían, porque a mí me pasaba, yo compartiría esto, y cuando uno está en el púlpito no lo puede hacer. ¿Alguno le ha pasado? Levante la manita. Uno esperaba que se llene, caiga la gloria de Dios. ¿Falló la palabra? No. Vuelvo a decirles que Dios no nos va a dejar siempre y cuando nosotros estemos en una comunión plena con Él. Usted entienda que, como compartía la palabra una vez que se expresa, que se da, que se siembra, va a volver hacia Dios con frutos, hermanos. Él envía con un propósito y vuelve a Él con frutos. Pero si usted siente a la hora de predicar una palabra que se baja del púlpito y sintió que falló, sintió que no dio lo que, bueno, hay algo que realmente nos tenemos que empezar a mirar hacia adentro y decir, Señor, sentí que fallé. Sentí que me diste la oportunidad, pero no estaba preparado. Bien, primeramente, no hay que decirle nunca no al Señor. Al Señor cuando nos manda, no, hay que obedecerle. Pero si fallé la primera vez, entienda esto. Los discípulos pusieron sus manos sobre un enfermo, un chico endemoniado, y no le pudieron sacar el demonio. Imagínense para ese padre la desesperación. Pero lo que me llama de los discípulos es que no se quedaron con eso. Cuando estuvieron a solas con Jesús le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Qué importante es que en nosotros haya una autocrítica. Estamos tan acostumbrados a decir, el hermano tendría que hacer eso, o aquel tendría que haber hecho aquella cosa de tal manera, pero nos cuesta ser autocríticos con nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano cree que sus decisiones están bien, que tenemos la razón. Ahora, cuando fallamos, es importante en los caminos del Señor ser autocrítico. Ir al Señor, Señor, ¿por qué fallé? Yo tenía una expectativa, miren, el Señor le había dado poder para echar fuera a los demonios. Pero había algo que a ellos les faltaba, que era fe.
Le faltaba fe. Es más, le dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, y no hablaba del demonio, hablaba de la incredulidad que había en sus corazones. Entonces, cuando estamos en el púlpito y las cosas no salen como esperábamos, seamos autocríticos con nosotros mismos. Señor, ¿en qué fallé? Quizás no oré, Señor, lo suficiente. Déjeme decirle que si usted ora y le habla al Señor, y le abre le pide un mensaje por fe, Él le va a decir en qué falló. ¿Qué faltó? Porque todos esperamos cuando estamos en un púlpito que las personas sean impactadas por la palabra de Dios, que seamos de bendición para las vidas. Entonces, si hay ese sentimiento, yo mi primera predicación me pasó eso. Me subí, abrí la palabra, la leí, siempre la recuerdo, era Pablo, complot contra Pablo, están Hechos, creo que era Hechos 8, si no, hasta hoy me lo recuerdo. Subí, me habían mandado, en ese entonces el pastor era el líder, me habían mandado a predicar y la leí y no la supe explicar. Y para esto, al hermano Alexis lo veía danzando en todos lados, que Dios lo usaba, y yo lo primero que bajé, cuando bajé del púlpito, dije, Señor, ¿qué van a pensar de mí? Digo, no pude expresar tu palabra, y todos me ven, sí, hablando, profetizando, entregando tus mensajes, pero me subo a un púlpito y no puedo expresar un mensaje. Y hubo una autocrítica para mí. Ustedes me preguntan, ¿oraba? Sí, oraba un montón. ¿Leía la palabra? Sí, la leía. Pero me faltaba algo. ¿Qué me faltaba? Que Dios me la revelara. Porque a veces la leemos y no la comprendemos. Es hasta que viene la revelación de Dios a nuestras vidas que podemos compartir mensajes con poder. Así que, sea autocrítico. ¿Fallé? Bueno, vamos al Señor. Señor, fallé. Ayúdame a la próxima vez a hacerlo mejor. Muéstrame qué tengo que corregir, qué tengo que cambiar en mí, porque esto se trata entre su relación con Dios y usted. Si tiene una relación fluida con Dios, Dios no lo va a desamparar. Si se interesa, si busca, Dios le va a revelar la palabra y va a poder ser de bendición. Amén. Bien, vamos a pasar a continuación. No sé si quieres compartir. Emi está un poco nerviosa. Ah, perdón. ¿Tiene alguien alguna duda? El pastor no tiene duda. El pastor no tiene permitido. Si alguien tiene alguna duda, quiere contar algo más, pastor, si quiere contar algo más, puede hacerlo. Es lo que observo muchas veces. Se observa que en el desconocimiento de la palabra es más fácil repetir lo que otro dijo. Y a veces lo que dijo ese hermano es antibíblico. Por lo tanto, sigo repitiendo un error. Es muy común ver eso. Ahí es donde uno se da cuenta que al hermano le falta lectura de la palabra. Y ya les digo, se pegan muchas veces ciertos dichos que no están escritos en la Biblia y encima les agregamos porque la palabra de Dios dice así y realmente no dice así. Eso es un detalle que suele pasar. Otra observación es que ver que hay hermanos que exponen muy lindo el mensaje, pero no se animaron a hacer un llamado. No, es como que quedó sin esa conclusión o finalización bien clara y daba para hacer un llamado. Pero era más fácil quizás. ¿Saben lo que opera muchas veces cuando está el llamado? El ego, el orgullo de la persona, el temor de si van a pasar o no van a pasar. Si no pasaron, me siento fracasé.
no llamo más a nadie. Y quizás puedo medir en decir, uy, triunfé, lo hice bien, porque pasaron un montón. Y quizás sea todo lo opuesto. Entonces no podemos medir el éxito de la predicación por si pasan muchos hermanos o pasó uno o no pasó nadie. Muchas veces el que el predicador mida si los hermanos le dicen amén, también es como que retroalimenta el ego de la persona. Busca que el pueblo le diga amén. Y quizás muchas veces el pueblo está saboreando la palabra, asimilando la palabra, recibiendo el mensaje, la enseñanza, y tal es su concentración que no quiere perder detalle. Y quizás a veces nosotros cometemos el error de decir, dígame, hermano, y eso no está bien. Son detalles que a veces pueden servir. ¿O cuántos dicen amén? Quieren que todos digan. No, eso es un error. ¿Sabes? Por último, con el tema de poder entender, que se nos revele. A ver, uno que busque Juan 15:15. Juan 15:15. Dice, ¿cómo dice? San Juan 15:15. Sí. Yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Para uno conocer, para que uno reciba una revelación, tiene que pasar de un nivel de siervo a amigo. Son como estados en la persona. No es lo mismo ser siervo que ser amigo. El siervo no conoce nada. Algo así dice, ¿no? El siervo no sabe. Pero al amigo, sí. El que es amigo le cuenta al Señor quizás secretos. Le cuenta lo que va a hacer, le cuenta lo que va a suceder, le revela la palabra. Para llegar a esa revelación, tengo que dejar de ser siervo para ser amigo. ¿Cómo dejo de ser siervo para ser amigo? La pregunta del millón. A un siervo, el amo lo manda. Está aquel que obedece y aquel que no obedece. No es lo mismo encontrarse con una persona que es obediente cuando el Señor le dice: agarra la bicicleta y anda a la ruta 22, hay una persona, háblale de Cristo. Y agarra el hermano Dante y sale con la bicicleta por allá. A que de pronto diga: no, ¿será así? ¿Y qué le voy a decir? Uy, no, Señor, manda a otro. Que vaya a otro. Y así sucesivamente pasa que en vez de ser esos siervos obedientes, somos desobedientes. El Señor me mostró hace 5 meses lo que hoy le pasó y ahora se lo vengo a decir. Desobediente. Hace 5 meses lo tendría que haber llamado y haberle dicho: el Señor me mostró esto. Te guste o no te guste, pase o no pase, el Señor me lo mostró. Punto. Eso es un obediente. Pero el otro, por más que después venga, yo sabía, es un desobediente. ¿Cómo puede ser amigo?
¿Cómo el padre le puede confiar a un desobediente? No le va a confiar. No le va a revelar. ¿Para qué le va a revelar? Si no quiere hacer caso. Pero aquel que obedece, Dios le revela, le cuenta. Porque pasa de siervo a ser amigo. Porque tiene una intimidad con él. Amén. Quedó claro que el Señor nos pueda permitir acercarnos a Él. En verdad Él siempre está dispuesto, hermanos. A veces nosotros somos los que no nos tomamos ese tiempo para estar con Él. Ahora, quiere que sus predicaciones sean bendecidas. Pase tiempo con Dios. Está bien orar por uno, pero oren por las almas que lo van a escuchar. Pídale al Señor que obre a través de su palabra y llegue a las vidas. Es verdad lo que dice el pastor. Qué importante es no medir el éxito, si pasaron muchas almas o no. Tengo una experiencia con unas hermanas que no vienen a la iglesia y en un evento de jóvenes, estando de coordinador, le había dado la oportunidad a una jovencita de oro y compartió ese mensaje que dice: hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y ella compartió ese versículo, compartió unas palabras, y ustedes me dirán, bueno, no fue una predicación enorme, no pasaron muchas personas adelante, pero hasta el día de hoy mis hermanas se acuerdan de esa palabra, y es ahí que el Señor me enseñó de que su palabra tiene poder. A ellas les llegó. Una de ellas se congrega en la iglesia del séptimo día. Ellos, la manifestación del Espíritu Santo dicen que los evangélicos estamos locos, pero esa noche, a través de la palabra, Dios obró en su vida. Sintió por primera vez la presencia del Espíritu Santo en su vida, y me hizo entender el Señor que no se basa en que pasen personas. A ustedes lo están escuchando, y mientras usted proclame la palabra de Dios, la palabra va a llegar a los corazones. Amén. Pero debemos prepararnos. Amén. Bien, vamos a cerrar con predicación. ¿Alguien alguna duda sobre esto? ¿A alguien le toca predicar dentro de poco? ¿A ninguno? No saben todavía. Sí, hermano. No alcancé a tomar esa parte donde usted hablaba acerca de la predicación. Si hay que se puede contar un testimonio vivido personal, siempre referido a la palabra, por supuesto. Amén. Sí, yo lo digo por experiencia propia. Hay muchas veces que usted va a estar compartiendo la Escritura, sí, y el mismo Espíritu Santo, siempre y cuando sea algo similar a lo que usted está predicando. Sí, sí. Por eso le digo, suele pasar, por eso le digo, no está mal no decir un testimonio. Si el Espíritu de Dios me da una vivencia, una historia, sí, algo que tiene relación con lo que yo estoy predicando, anunciando, en base a la palabra, sí, está perfecto, porque es algo que Dios le está dando en el momento. Una vivencia. Como se dice la palabra, se habla desde una experiencia propia, tomando, digamos, el ejemplo de la palabra. A lo que yo quería llegar es que no podemos empezar a predicar un mensaje hablando todo mi testimonio o hablando solamente testimonios y omitiendo la palabra. Si yo estoy predicando de un mensaje, por ejemplo, de sanidad, y Dios a mí me sanó, y el Espíritu de Dios me revela, bueno, es tiempo que compartas lo que yo hice con vos. El mismo Señor le va a dar todo. Usted va a ver que hay hermanos que no lo voy a predicar mucho, pero comparten quizás una palabra sobre sanidad y comparten lo que Dios hizo en esa vida, la necesidad, dan un pantallazo de lo que la palabra quiere decir y luego comparten una vivencia y es de bendición. Porque uno ya habla desde una experiencia propia y comparte la fe que uno mismo tuvo en ese momento. No está mal compartir, quiero que quede claro,
que no está mal compartir en la predicación un testimonio, pero no basar mi predicación en mi testimonio o en un testimonio o una vivencia. Amén. Dios les bendiga. ¿Alguno más? Bien. ¿Nos vamos a preparar? ¿Qué decía? ¿Nos vamos a preparar? Sí. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Es necesario que entiendan esto. Yo no le puedo andar preguntando al Espíritu Santo, ¿quién predica hoy? Podría y no podría. ¿Por qué? Porque, a ver, primero que Dios nació, a ver, usted nació de nuevo. Es una nueva criatura. Es un creyente. Podrá tener mucha experiencia o poca experiencia. Pero desde el día que usted nació de nuevo, ya está, a ver, ya tiene que estar preparado. No es que yo le tengo que decir, prepárese. No. Desde aquel día que usted nació para hablar la grandeza de Dios, las virtudes de Él. O sea, es una mala costumbre que a veces hemos adquirido de decir, avíseme, así me preparo. ¿A qué llama usted estar preparado? ¿A qué llama no estar preparado? No, porque discutí con mi señora. Ahora, no es el tema que usted no está preparado. Usted es una persona que realmente no tiene dominio propio, no tiene paz, no tiene amor. Es otro tema. Resulta que lo resumimos, no estoy preparado. No, usted, a ver, a alguno le tendría que decir, conviértase primero. Porque usted no puede tener esos problemas. Usted tiene que ver y resolverlos, evitarlos, saber cómo responder, cómo contestar, pero usted no puede vivir revoleando los platos en la casa. O sea, en pocas palabras, los otros días, no, yo no perdoné. Usted no nació de nuevo entonces, si usted no perdonó. Así es, Señor. Es clarito. Si no perdona, Dios no lo perdonó. Amén. Es así. Lo podemos adornar un montón. Pero si usted no perdonó, el Señor no lo perdonó. Amén. Así es, Señor. No se ponga a la mesa, sí, me perdonó, pero igual yo sigo con esto. No lo perdonó. No se puede contradecir la palabra. Amén. Si usted quiere nacer de nuevo, tiene que perdonar. Si quiere que Dios lo perdone, tiene que perdonar. O sea, si alguien me dice no estoy preparado, puede pasar ciertas circunstancias en el predicador que de pronto demande ciertas cuestiones espirituales. ¿Recuerdan? Juan el Bautista no tenía problema de decirle a la gente generación de víboras, pero llegó un momento en que fue encarcelado. Eso puede suceder con un predicador. ¿Vieron? Entonces son etapas, cuestiones, pero no es porque andaba Juan el Bautista peleando con Jesús a ver quién era más. No. O sea, sepamos porque se ha hecho costumbre. Estoy preparado. O me dije que me preparo. No, el Señor, a ver, ¿lo hizo nacer de nuevo? Listo, ya está. ¿Qué le voy a preguntar al Señor? Esto no se trata de al azar, a ver, no, hoy le tocó, listo, le tocó. Y hágalo bien. ¿Cuántas veces vio predicar, a ver, leyó que María, la madre de Jesús, predicó? ¿Cuántas veces? Tuvo una oportunidad en la boda de Caná, una sola, para decir, haga lo que él indique. Esa fue su predicación. Una sola, y era la madre. Entonces, uno no sabe el momento que le va a tocar esa oportunidad. Cuando le toque, de lo mejor. De lo mejor. Porque usted no sabe si es la única oportunidad que va a tener. No lo sabe. Amén. Así que hágalo con toda su ganas.
como si fuera la última vez. De lo mejor. Y si de pronto observó que algo no salió, miren esta actitud. Miren, síganme con la bici, con la mirada. A ver, síganme. Vengo por acá. Y vengo, voy contento, Dios le bendiga, hermano. Y de pronto me bajé así. El tema es que me tendría que haber subido, Amén. humillado, Amén. Amén. Así es. para bajarme gozoso. Amén. Tenga cuidado con eso, Así es, Señor. Tenga cuidado, porque si sube el yo, el que se baje va a ser un humillado, Así es, Señor. porque Dios te va a hacer humillar. Amén. Pero si te subes humillado, el Señor te va a exaltar. Así es, Señor. Tenga cuidado con el yo. Amén. ¿Me permite, Bueno, hermano? sí. A mí me pasó, por ejemplo, voy a contar este cortito, me pasó de que esto ya hace 25 años atrás más o menos, estábamos en una escuela dominical y la pastora me dice, hermana Nella, te dé la clase. Y le digo, no, pastora, le digo, yo no estoy preparada. Por delante de todo, no tuvo ningún problema en decirme, ¿cuántos años hacen que usted está en la iglesia? Así, Y yo no sabía dónde meterme en ese momento, decía, trágame tierra porque estaba avergonzada, terrible. Y me dice, ¿cuántos años hacen que está usted en la iglesia? Y le digo, y ya hacen años, pastor. Y me dice, ¿y todavía no está preparada? ¿Cuándo piensa que va a estar preparada? ¿Cuando el Señor venga? ¿Cuando sea vieja? Así me habló. Créame que de ese momento empecé a preocuparme por leer la palabra de Dios. Porque ¿qué hacía yo? Yo hablaba, predicaba, en la calle me gustaba mucho predicar. En ese tiempo estaba el hermano Piñalero, el pastor Piñalero, salíamos a predicar muchísimo en Zapel. Pero predicaba de lo que yo había escuchado, había aprendido, de lo que había oído. Pero jamás me había preocupado de leer la palabra de Dios. Pero desde ese momento, créame que me empecé a preocupar de leer la palabra de Dios. No tuve ni problema en decirme así, me avergonzó por delante de todo, pero para mí fue una bendición. En ese momento sentí vergüenza, sí. Decía yo, trágame tierra porque mucha vergüenza, pero bueno, así lo hizo la pastora conmigo y a mí me sirvió un montón. En vez de, ay no, pero ¿cómo va a hablar así? Qué duro. Pero en vez de, hace falta que los hablen así para que podamos entender. Y en igual manera, como decía nuestro pastor, qué distinto es cuando nosotros realmente subimos a ese lugar, pero de adentro del corazón, no haciendo una apariencia que vamos humillados ahí arriba, no. Cuando eso nace del corazón, que vamos con ese temor hacia Dios y sabemos lo que vamos a hablar palabra de Dios, entonces subimos humillados. Pero ahí es donde está la victoria. Pero después cuando nosotros subimos Dios diciendo, no, yo estudié el mensaje y yo sé lo que voy a hablar, vamos a bajar con la cabeza más abajo. El Señor también es poderoso para humillar. Así que eso quería compartir, hermano. Gracias. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Yanira. Y bueno, qué importante, ¿no? Sobre todo podernos humillar constantemente al Señor a la hora de poder compartir una palabra. Sea preparada, sea por fe. Entienda esto, si usted va a pedir una palabra por fe, tiene que haber leído la Biblia. Vuelvo a compartirles, hable desde el conocimiento y no desde el desconocimiento. Si usted dice, bueno, nosotros como institución, usted va a ver a muchos pastores de muchas congregaciones que piden el mensaje por fe. Yo pido el mensaje por fe porque fue algo que yo vi y recibí en esta congregación. Está bien pedir el mensaje por fe. Lo que sí está mal es que usted no haya
estudiado la palabra. Amén. Y usted imagínese que si va a pedirlo por fe, le puede salir en cualquier lado. ¿Qué implica eso? Que usted por lo menos tiene que haber leído toda la Biblia, aunque sea una vez. Y la verdad es que muchas veces ni siquiera eso hemos llegado a hacer. Qué importante es ponernos objetivos, no solo personales, no sé, adquirir cosas o objetivos que nos ponemos en la vida diaria, sino objetivos espirituales, de decir, bueno, este año, más allá de pasar de año en la escuela o de comprarme tal cosa, quiero leer la Biblia completa. Y le digo la verdad que si usted se lo dispone, en menos de un mes la puede leer. Esa es la verdad. A veces decimos, no, voy a ponerme en un año. Pero si usted se toma un tiempo, le digo la verdad, hasta 1 o 2 horas leyendo la palabra diaria, usted la puede terminar en un mes. Pero a veces nos cuesta pasar ese tiempo. Entonces, le quiero compartir, si usted por momentos dice, bueno, voy a pedir un mensaje por fe, porque es lo que hemos recibido, se nos ha inculcado, bueno, antes de eso, inquiera la palabra del Señor, prepárese, léala, para que usted cuando comparta cualquier sea el mensaje que le salga, hable desde el conocimiento, desde que usted ya leyó esa escritura. ¿Amén? Bien, vamos a pasar a coordinación. Y bueno, el pastor había compartido algunas cosas hace un momento, que si bien yo las omití en la predicación porque nos queríamos basar más que nada en el preparar un mensaje, en compartir la palabra, en que ustedes cuando les toque predicar puedan preparar un lindo mensaje en oración, buscando la comunión con Dios. Pero coordinación es algo que también se suele dar en las reuniones. O sea, el coordinador es el que está prácticamente en toda la reunión, es quien dirige la reunión y tiene la misma importancia que el que va a compartir la palabra. Tiene que tener la misma preparación, pero sobre todo, hermanos, como compartía el pastor, qué importante es no subirnos a un púlpito ¿cómo explicarles? Tratando de tener ese deseo de ser de bendición para los hermanos. ¿Amén? Les voy a compartir el orden de la reunión porque he notado que, bueno, muchas veces nos olvidamos. Es importante conocer el orden de la reunión, de nuestro servicio. Si bien este orden se está realizando los domingos, y bueno, en Río Santiago, no sé cómo serán los demás circuitos, hay en algunos que no, pero quería compartirlo más que nada por si les toca un domingo dedicar o coordinar. El orden de la reunión es, bueno, es una oración de inicio, se comparte el devocional, se hace la oración por los niños, la oración por las ofrendas, la oración por el hermano que va a predicar, oportunidades. Se pueden dar antes de la palabra o después de la palabra, la unción por los enfermos, el salmo de despedida. Bueno, ya juntamos los salmos que siempre usamos y la oración de despedidas. Hay 2 cositas que quiero acotar. Primero, en el devocional. El devocional no es una predicación, tiene que ser algo corto, conciso, que usted solamente puede expresar por qué inició ese devocional, compartir a la congregación. Es más que nada para que tengamos una base bíblica antes de comenzar el servicio. Por eso hoy se hace quizás de diferente manera. Se arranca con el devocional. Antes arrancaba el coordinador y después pasaba el hermano que daba el devocional. Hoy arranca el hermano que da el devocional y luego sube el coordinador. Es importante que después que el coordinador que suba no esté haciendo la oración que hicimos al principio, porque ya comenzó la reunión, el hermano que dio el devocional quedó ahí, porque suele ocurrir que por momentos da el devocional el hermano
Sube el coordinador y dice: vamos a hacer la oración por el servicio, vamos a dar comienzo a la reunión, y ya empezó la reunión desde el devocional. ¿Bien? Esa es una de las acotaciones. Y luego en la oración por el hermano que va a predicar. Y ahí quiero también hacer un poco de mea culpa, porque cada vez que por momentos me han dado la oportunidad de orar por el hermano que va a predicar, uno ora por la palabra, por el pueblo, y no ora por el hermano. Y ese es el motivo de la oración: orar por el hermano que va a predicar. O sea, mi oración tiene que ser destinada a que el Señor use al hermano que va a subir. ¿Por qué? Porque después, cuando el hermano sube, suelen hacer otra oración por la palabra. Entonces, si hacemos una oración antes y después sube el hermano que va a predicar y hace otra oración, estamos haciendo dos oraciones por la palabra. La oración que se hace antes de que suba el hermano es enteramente para el hermano. Lo que quiere decir es que si a usted le dan la oportunidad, ore por el hermano. ¿Se entiende? De poder hacer mi oración destinada directamente al hermano que va a subir. Señor, bendice a nuestro hermano, da la revelación, usa su vida. Pero no por la palabra, porque suele pasar que después sube el hermano que va a predicar y dice: hermano, vamos a orar por la palabra. Y hacemos una oración todos y oramos por la palabra. Y sin darnos cuenta estamos haciendo dos oraciones. Porque suele pasar que cuando se nos da la oportunidad para orar por el hermano, lo que menos hacemos es orar por ese hermano, sino que pedimos: Señor, háblanos a través de tu palabra. Y después, cuando sube el hermano, vuelve a decir: háblanos, Señor, por tu palabra. Y hacemos dos oraciones. ¿Se dio cuenta? A veces no lo meditamos, pero hacemos dos veces la misma oración por la palabra. Y la oración que se hace antes del mensaje es enteramente por el hermano que va a predicar. ¿Bien? Esas son las dos acotaciones. Recuerden, el devocional tiene que ser algo breve, conciso, y que comparta la palabra porque usted decidió compartir ese devocional. No es una predicación, no se hace un llamado, es solamente para tener una base bíblica en el servicio. Para comenzar. Sí, hermano. ¿El devocional se explica versículo por versículo o es algo general? De por sí ya se lee. Vio que comparte el hermano que suba el devocional, lo lee un versículo para ir a la iglesia, un versículo del hermano. De verdad, si ya se leyó, no sería necesario volverlo a leer. Si por ahí suele pasar que uno se pone nervioso, lo vuelve a leer. Pero lo ideal es que no sea así, que usted se suba y una vez que se le da la primera leída, comparta. Porque eligió que ya previamente muchas veces se avisa: bueno, hermano, usted va a dar el devocional. Entonces hacemos la misma tarea, por así decir, que se hace con la predicación. Se prepara el devocional y se comparte, pero no se hace como una predicación. ¿Bien? Hermano, sí. ¿El devocional es que se puede de cualquier lugar de la Biblia o siempre en Salmos? No, devocional puede ser en cualquier parte de la Biblia. Por eso, por momentos nos hemos acostumbrado a costumbres, a decir: bueno, es el salmo devocional, o algunos decimos el salmo. Pero no, el devocional puede ser de cualquier parte de la palabra, que usted quiera compartir, puede ser un devocional. ¿Amén? Bien. Sí. Vieron que dice unción por los enfermos. Estamos acostumbrados a nombrarlo así. Pero ungir a un enfermo significa poner las manos sobre el enfermo. Y en ese acto no se ponen las manos sobre el enfermo. Entonces, pronunciarlo bien significa, en los órdenes del servicio, la oración por los enfermos. Lo que va a hacer el hermano, va a orar por los enfermos. La oración de fe puede sanar a un enfermo. Por eso se ora por los enfermos. Si usted quiere invitar a los enfermos, pasar adelante para que lo unjan, está correcto. ¿Está? El que pasen adelante y les pongan las manos encima, eso es ungir. Lo otro es una oración. Se pueden hacer las dos cosas en el mismo momento. Está coordinando y dice: bien, hermano,
Vamos a invitar al hermano Daniel Videla, va a hacer una oración por los enfermos. No es necesario que sea oficial, porque puede orar. Pero invito a todos los hermanos, si alguno tiene dolencias en su cama, enfermedades, pasen al altar, van a venir los oficiales y van a orar y lo van a ungir. Mientras nuestro hermano hace la oración. ¿Se entiende? Bien, vamos a pasar. Bueno, Sí. tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, a mí este martes que pasó, Este martes que pasó, en la reunión que tuvimos, estaba la coordinadora y dijo que haga la oración de inicio a mí. Y yo le di el micrófono a un oficial porque tengo entendido, no sé si será así, que la oración de inicio, igual que la oración por los enfermos, las hacían los oficiales. Esa es mi duda, si la oración de inicio la puede hacer cualquier hermano. Amén. Sí, cualquier hermano puede hacer la oración de inicio. De por sí siempre cuando se hace la unción, viste que, bueno, no es unción, oración por los niños, pasan unos oficiales. La oración, como compartía recién el pastor, bueno, por los enfermos, si es oración la puede hacer un hermano, quizás que no sea oficial, pero la oración por los niños, que es donde muchas veces se pide, también. Sí. Bien. Estoy tratando de que los hermanos se acostumbren, porque no están acostumbrados. ¿Alguno de ustedes se los hizo pasar una oración por los enfermos? La mayoría no. Porque la costumbre era que sean los oficiales. Entonces empezamos de a poquito, darle la oportunidad a los ayudantes, pero luego seguirán los hermanos. Porque es una oración, es saber cómo pedir por esos niños. Qué bueno sería que una mamá ore por su hijo y por los otros niños. No está mal, es una oración. Por eso les digo, la iglesia le ha dado autoridad a los oficiales para ungir. Pero ungir es ungir. ¿Verdad? Poner las manos, eso. Ellos tienen esa autoridad que no lo tienen todos los del resto. ¿Verdad? Entonces, para pronunciar bien como son las cosas. Pero una oración la puede hacer cualquier hermano. Bien, entonces sí podía hacer la oración de inicio. Es más, creo que en muchos anexos se le da a algún hermano, de por sí siempre a los hermanos del coro, que hagan una oración. Otra cosa. Eso también sí. A la hora de hacer la oración por las ofrendas, ¿no? Bueno, después cualquier oración. Se entiende, a los nuevos mirados, al coro. Lo importante es cuando coordinemos, le demos la oportunidad a los hermanos del pueblo. Que no solamente sean los hermanos del coro. Ahora vamos a compartir por qué siempre tendemos a mirar lo más cercano, ¿no? Pero, pastor, sí. La vez pasada cuando... ¿Vieron? Hay un caso que pasó... ¿Una orden puede ser o no? Que se le empezaba a dar a los hermanos del coro. No sé si era por los frenos. No, por el predicador. Por el predicador. El hermano Palomo a saber dijo... Pero esos son los domingos, ¿no? Yo no lo hizo. Sí, el coro ya sabe, me dijo a mí, ¿sabes que estaba coordinando el hermano Leal en la vigilia? Dijo, se le va a empezar a dar lo del coro. No, al contrario. No a lo no, dio mal. Yo por eso siempre voy a... Claro, por eso es que el domingo también pasó cuando coordiné yo. Se le dio el coro, y ya el coro tenía decidido quién va a dar. Porque siempre va a apuntar al coro, entonces dije, no, al coro no, es al pueblo. Claro. Pero el coro está informado de que un hermano va a orar por la ofrenda o por el predicador y ya el coro decide quién va a orar ese domingo. Por eso se puede, pero se hizo costumbre, entonces siempre van a... No, pero hay muchos hermanos que nunca van a micrófono. Así es, Señor. No, entonces entendió mal. Lo entendió mal porque a mí me dijo eso. Lo que sí tengan cuidado, vieron que decir... Hermano, y otra preguntita. El que sube a dar el salmo, ¿él es el que da el comienzo al servicio? ¿Él tiene que decir que se comienza el servicio? Sí. El que sube yo a he escuchado muchos que dicen, bueno, a mí me mandaron a dar el salmo, así que leen el salmo y listo ya. Bueno, eso es justamente por eso también se hacen todas estas cosas,
para poder ir cambiando y mejorando. De por sí, el que da el devocional es quien inicia. No suele pasar siempre, hay hermanos que sí dicen, bueno, vamos a comenzar el servicio. Sí. Es más por ahí, en los domingos suele pasar que arranca el coro ya cantando y ya el hermano está arriba. Está mal decirlo así porque hasta sonara como hasta despectivo de decir, me mandaron a dar el devocional. Pero ha pasado. Sí, pues, sí. Le preguntaba, yo tenía esa duda, si realmente era que subía a dar el salmo nada más. Claro. No, ya cuando suben a dar el salmo, arranca la reunión. Ya arranca el que da el salmo. Bien, vamos a pasar, si bien es un poquito más largo, la hora va a ir avanzando y se va a la hora, y vamos a ir avanzando hacia los consejos. Estos consejos son tanto para la predicación como para la coordinación. Tenemos, el primer consejo dice, mantener siempre el respeto a Dios, saber que no es un juego estar detrás de un púlpito, es decir, no es para risa, ni tampoco para el chiste. Qué importante es sabernos expresar y también entender en qué lugar estamos. Todo lo que usted transmita, el coordinador, como les compartí al principio, es el que va a estar a lo largo de la reunión, y todo lo que usted transmita desde el púlpito va a afectar al pueblo. Es así, todo lo que salga de su boca puede afectar al pueblo positivamente o negativamente. Bien, no me puedo parar delante de un púlpito y hablar como hablo con mi amigo de fuera, que también está mal, pero tengo que entender y ubicarme sobre todo en el lugar en el cual estoy, que es un lugar en el cual, hermanos, es de sumo respeto para Dios primeramente y también para los hermanos que nos están escuchando. Amén. Que lo primero que van a decir es que si se escapa una palabra que solemos escuchar afuera, es que digan, el hermano quizás no está preparado para estar coordinando. Por eso es importante de que seamos respetuosos, entendamos el lugar en el cual estamos, que se nos concedió a la hora de coordinar, que no sea un lugar como compartíamos para hacer ningún chiste ni de risa, sino que tenemos que tener temor a Dios. Amén. Luego, otro de los consejos es permanecer en constante clamor. Es importante de que el coordinador entienda, más que nada a la hora de la manifestación del Espíritu, cuando yo tengo que cortar, porque, a ver, si yo estoy en comunión con Dios, voy a entender cuando lo que está pasando espiritualmente es inspirado por el Espíritu de Dios o no. Entonces, es muy importante que usted a la hora de estar coordinando esté en clamor, le esté pidiendo al Señor revelación, y está en todo su derecho, porque usted cuando sube a coordinar es prácticamente la autoridad en la reunión, de decirle al coro que bueno, ya terminamos de cantar, de mandar al pueblo a orar, porque lo importante, hermanos, es que se pueda mantener el orden. Cuando las cosas, a ver, dice la Escritura que Dios no es Dios de confusión, amén, sino que es un Dios de paz. Entonces, si yo como coordinador veo que no es claro lo que está pasando espiritualmente, tengo toda la autoridad para decir, bueno, hermanos, vamos a orar para que el Espíritu de Dios dirija este servicio y para pedirle dirección a Dios. Amén. Con esto yo no quiero que usted me malinterprete de decir, no, la manifestación de Dios, no. Hay momentos en los cuales Dios le va a decir a usted que tiene que seguir cantando, que Dios tiene que seguir moviendo su mano, pero hay momentos en los cuales Dios le va a decir a usted que no. Amén. Por eso es muy importante estar afinado, estar en clamor y tener preparación a la hora de poder coordinar. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es muy importante entender que estamos viviendo en un momento en el cual quizás se presta para emociones y quizás vemos que no es el poder de Dios. Es importante que mandemos a orar y que lo que dirija el servicio sea el Señor. Amén. Amén. Bien, por eso es importante que usted esté en clamor. Y cuando digo en clamor, no quiere decir, y esto también lo digo por mí, que usted esté con los ojos cerrados todo el tiempo.
Usted puede estar clamando en el corazón constantemente, pero es importante que pueda estar atento a lo que ocurre en la reunión. Bien, dice disponer nuestro corazón al obrar del Espíritu Santo en la reunión. Bien, ahí damos unos... bien, estos eran diferentes. Tenía otros acá. Bien, consejos. Y esto es enteramente para que podamos, a la hora de coordinar, quizás no nos va a salir a la primera, pero sí para tener un pantallazo de que es importante que lo hagamos de esa manera. Dice no mirar fijo a una determinada persona, sino mirar a los ojos a cada uno. ¿Y qué me quiero referir con esto? Es que usted, es importante que cuando esté en la reunión pueda tener su mirada y los planos. Por ejemplo, vamos a tomar aquí 3 luces. En 3 luces tenemos hermanos de este lado, tenemos a los niños de este lado, tenemos los hermanos aquí al frente. Es que usted use todos sus ángulos de visión, hermano. Porque, y también suele pasar en la predicación, que usted esté hablando de determinado tema y esté mirando fijo a un hermano y el hermano que está en la banca se siente incómodo. Porque diga, bueno, el hermano me está mirando fijo a mí. Bien, eso es un consejo para que usted a la hora de coordinar pueda tener bien su vista panorámica en todos los hermanos. Se va a poder explayar mejor, más libre, que estar solamente mirando fijo a un hermano. Bien, evitar mantener la cabeza inclinada cuando se habla a los hermanos. Bueno, eso es otra cosa que suele pasar comúnmente cuando se sube a coordinar o a predicar, que hay hermanos que están así. Que usted esté así, lo único que hace hacia el público es poner una barrera. Cuando uno suele estar así es porque tiene vergüenza. Tiene vergüenza o se siente intimidado al estar quizás adelante de muchas personas y nos ponemos una autodefensa y miramos hacia abajo o movemos mucho las manos. Lo importante es que usted cuando esté compartiendo algo, volvemos al hecho de mirar a todo el pueblo, es que tenga su cabeza erguida. Porque si no yo estoy poniendo una barrera entre los hermanos que están en las bancas y yo mismo. Es algo a vencer, porque la vergüenza es algo que limita en estos tiempos al expresar, sea en la predicación, sea en la coordinación. La vergüenza es algo que tiene que salir de nosotros. El temor al estar en público, ¿sabe por qué? Porque suele pasar que aquellos que no estamos acostumbrados a hablar a muchas personas, nos inhibimos, nos ponemos nerviosos y nos bloqueamos y no podemos compartir o expresar lo que queremos. Entonces es importante de que uno también esto lo lleve a la oración, de que pueda tener libertad y sobre todo, como un consejo, practicar. Y me va a decir, bueno, ¿cómo practico en la coordinación? Yo iba siempre a Río Santiago, me paraba en el púlpito solo, y piense que llego, pero solo. Y me ponía a hacer como que dirigía la reunión, cuando no estaban las cámaras, pastor, así que no hay datos de eso. Pero me subía así en el púlpito y yo decía, bueno, alguna vez me va a tocar coordinar, predicar. Y me hacía la película de que estaba llena la iglesia y trataba de expresar y practicaba. Y ya llegada la primera vez no tenía tanto miedo como pensé que iba a tener. Pero es importante que nosotros nos ejercitemos, ejercitemos esto, el hablar en público, los que somos casados, hablar con... Bueno, Brenda cuando ella tenía que predicar me hablaba mucho, entonces yo le decía, bueno, voy a hacer como que yo soy los hermanos y predicar, y yo te escucho y te marco los errores. Es importante que practiquemos en nuestras casas. Practicar nos va a ayudar mucho a la hora de que cuando estemos delante de gente no nos sintamos tan inhibidos, tan bloqueados, que suele pasar, hermano, suele pasar que nos ponemos así, nos bloqueamos a la hora de hablar. Practique, aunque diga estoy loco, en el espejo también lo puede hacer. Practique, hable, comparta,
lea mucho, eso le va a ayudar un montón a la hora de tener palabras, a la hora de expresarse. ¿Bien? Y sáquese la vergüenza. Sáquese la vergüenza. Bien. Le hago una consulta. Sí. En la coordinación, ¿se puede dar unas palabras? Porque yo escuchaba a mano decir, se pone a hablar en la predicación y no puede hablar. ¿Se puede dar unas palabras en la coordinación? A ver si... Al pueblo, me refiero. Sí. A ver, una de las cosas que hace el coordinador es ministrar al pueblo. ¿Y de qué manera ministramos al pueblo? A través de la palabra de Dios. O sea, está bien que uno comparta una palabra, que comparta un mensaje. Y va muy relacionado con esto, con el otro que dice no dejar mucho tiempo parados los hermanos. Esa es otra. Decimos, uy, el hermano, o estamos cantando un montón de coros. Es importante que uno, si ve a los hermanos que están cansados, que estamos cantando hace mucho, tener ese cuidado también como coordinador. Por eso es un consejo decir a los hermanos, bueno, hermanos, tomen asiento. Y ahí justamente tomar esa parte de poder compartir la palabra de Dios mientras los hermanos descansan. El coordinador no va a descansar, porque va a tener que estar parado toda la reunión, pero sí los hermanos que están en las bancas. Bien. Bueno, eso ya lo habíamos hablado. Dice que el coordinador no repite el comienzo de la reunión, eso también lo habíamos hablado. El salmista es quien comienza. No decir, bueno, eso también lo habíamos hablado, no decir vamos a orar, se debe orar por el hermano que va a impartir el mensaje. El coordinador debe estar atento al encargado de coro para señalar si puede seguir cantando o detiene la alabanza. Bueno, eso es algo nuevo que se ha dado hace poco. ¿Quién es el encargado del coro acá? Acá mi hermano Santi. Bien, es importante que ustedes estén atentos a Santi. En la chacra creo que es Miguel. ¿Miguel es? ¿En la general? Sí, bien. O el hermano Miguel, que a la hora de que él le haga una señal de que, bueno, paramos o seguimos, el coordinador esté atento. Porque, vuelvo al hecho, si yo estoy con los ojos cerrados, cantando, y el hermano capaz que me está mirando hace una hora preguntando, bueno, ¿seguimos o no? Es importante que también estemos atentos al hermano del coro. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? O sea que el coordinador tiene ya sujeto al encargado del coro y no al revés. Por ejemplo, el domingo, cuando se pidió ciertas alabanzas, o se paró, o se pide que se repita, eso fue por parte del coordinador. ¿Estaría bien? Sí, no, es todo al revés. El coordinador, volvemos, el coordinador es quien dirige la reunión, pero este consejo va enteramente al hecho de yo no estar distraído o no estar prestándole atención al hermano que está en el coro. Bien, porque suele pasar de que el coordinador, bueno, no mira al hermano y cantamos, y capaz que el coordinador siente en verdad decir, bueno, vamos a parar, pero desconoce de que puede decirle al hermano, bueno, hasta acá. Es así, el que dirige todo el servicio es el coordinador. Cuando el coordinador le dice, bueno, a los hermanos del coro, bueno, hasta acá cantamos, bueno, hasta ahí se canta. Porque es la autoridad que se pone en el servicio. Por eso el coordinador es uno de los quizás más importantes en el servicio. Lleva la misma preparación que el predicador. La autoridad de la reunión. Entonces, cuando tengo que coordinar y ustedes digan, bueno, ya hasta acá cantamos, cortamos. ¿Bien? ¿Alguna duda más? Bien, eso sería el taller, el estudio de oratoria, sobre predicación, coordinación. Ya lo había dado en otros lados, algunos le hice juegos, no me alcanzó para hacer juegos esta vez, pero el anhelo de este taller es para que nos perfeccionemos. Hay palabras que, como compartió el pastor, no está bien decir en un púlpito, pero se repiten porque las escuché de los hermanos.
Por ejemplo, Dios ama al pecador pero aborrece su pecado, está mal, porque eso lo dijo Mahatma Gandhi, un hinduista, y no está escrito en la palabra de Dios. Pero a veces decimos, la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, y no está en la Biblia, no es bíblico. Lo dijo una persona que ni siquiera cree en Jesús. Bien, otra es ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Eso también está mal, porque está en el Quijote de la Mancha, no está en la Biblia. Bien, y así hay un montón más que solemos decir y no están en la palabra. Entonces está mal que yo las repita, las diga, porque no están en esta escritura. Son dichos de hombres. Y así, muchas veces porque lo escuchamos del púlpito, lo repetimos. Entonces yo quiero que se lleven esto. Está mal, que el día de mañana me vengan y me digan, ¿de dónde vos sacaste que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? Y que usted diga, no, porque lo dice el pastor, o porque lo dice el hermano que coordinó o el que predica. Está mal directamente decirlo, porque no está en la escritura, no es bíblico, no está en la palabra. Bien, y así hay otras más que no voy a decir porque me dijeron que no diga nada, pero hay un montón más que está mal que compartimos. Y esto es con el deseo yo también las decía, no es con el motivo de que usted diga, uy, yo lo dije, porque a veces es desde el desconocimiento, hermano. Por eso se hacen estos talleres, para que realmente nos instruyamos y hablemos desde la palabra, y no desde lo que escuchamos o que me pareció decir. A veces hay predicadores que comparten palabras que de uno diría, uy, nos vamos todos al cielo, y es totalmente una herejía. Entonces, es importante que lean la palabra y se instruyan. Y bueno, como tarea les dejo, busque ahí, ¿cuántos tienen celular? Eso sí. A eso no le falta ninguno. Bien, todos tenemos celular. Busque ahí palabras que solemos decir y que no son bíblicas, y les van a aparecer un montón. Estas son algunas que son las más conocidas, que aún se siguen por ahí usando en nuestro púlpito. No le critique al hermano que lo dice, pero sí, si Dios le da, diga, hermano, sabe que eso es lo que compartió, quizás no es bíblico. ¿Por qué? Porque lo va a animar al hermano a que se pueda instruir, hablar otra vez de la palabra de Dios y no de lo que solamente escuchamos. ¿Bien? Así que les voy a invitar a ponerse de pie, ya vamos a compartir, pero vamos a hacer una oración para cerrar este taller. Le doy gracias a todos los que se preocuparon por venir, que tomaron de su tiempo para poder hacer este taller. Espero que les haya sido de bendición. Si a alguien les quedó alguna duda, después charlamos. Así que vamos a ver. ¿Bien? Ahora vamos a hacer. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta noche por este momento, Dios mío, que nos has permitido de poder compartir tu palabra, Señor, los consejos que tú nos has dado. Dios amado, te pedimos que nos ayudes a llevarlos por obra. Ayúdanos a interesarnos más por ti, Señor, a incluir en tu palabra, a buscarte en oración. Despierta en nuestro corazón ese interés, Dios mío, de no vivir solamente, Señor, de lo que escuchamos, sino, Dios mío, de tu palabra. Necesitamos aprender más de ti, Señor, y en esta noche somos tu iglesia, somos tu pueblo, y comprendemos que nos falta tanto, Señor, y te pedimos que en este tiempo tú nos ayudes a comprometernos, Señor, más contigo, a dedicar, Señor, más tiempo para ti, y a poder, Dios mío, sobre todo, compartir, Dios mío, tu palabra desde el conocimiento, desde aquí, Dios mío, una sapiencia, Dios amado. Te pido que bendigas a estos mis hermanos que en esta noche han estado compartiendo este taller, y que, Dios mío, puedan crecer en tu gracia, en tu favor, y revélales, Dios mío, cada día más tu voluntad sobre sus vidas. Padre, todo lo dejamos en tus manos en esta noche, dándote gracias por tu presencia, tu amor y lo que has compartido, Señor, a través de tu palabra. Todo lo dejamos en tus manos, bajo esa bendición bendita que emana Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.